cómo está el Barça. ¿Qué le ha hecho Hansi Flick a este Barça? ¿Cuáles son las claves de su entrenamiento? De su método, que en solo 3 meses en el club ya estamos viendo resultados. En este vídeo vamos a hablar de los ingredientes secretos del técnico alemán y analizaremos el entrenamiento actual de los jugadores del FC Barcelona a nivel físico, pero también hablaremos de algunos nuevos hábitos que los jugadores han tenido que adoptar y también, muy importante, de una parte más mental y psicológica. Y es que hemos pasado de ver a un Barça desmotivado, con media plantilla lesionada e incluso con algunos de sus jugadores más top en la cuerda floja, como el propio Lewandowski, Rafinha, Araujo, y hemos pasado a ver un Barça ganando contra el Madrid, contra el Bayern, contra el Español, que a veces los derbis se nos tuercen un poco, y además haciéndolo con contundencia. Un Barça que a estas alturas es líder en goles, líder en remates, en saques de esquina, en posesión, en fueras de juego provocados y, obviamente, líder en la tabla clasificatoria. Así que vamos a ver cuál es esa fórmula de Hansi Flick, el entrenador que en solo 18 meses consiguió que el Bayern ganara un sextete y 7 títulos en total. Vamos directamente a ello con los mandamientos de Mr. Flick dentro y fuera del terreno de juego. En primer lugar, Flick es un defensor acérrimo, y me parece genial porque yo también, del entrenamiento de fuerza y la forma física. Y la palabra mágica detrás de esto es la resistencia. Flick siempre lo ha dicho, que quiere que sus jugadores sean motos, que sean máquinas de guerra, porque cuanta más fuerza y más potencia tengan, más aguante, más resistencia van a tener para poder presionar al rival durante más tiempo sin cansarse, sin desfallecer. Son famosos algunos de los cambios físicos de los jugadores a cargo de Hansi Flick, como Alphonso Davies o el propio Lewandowski, que ya lo sufrió en sus carnes en el Bayern, y tan clarinete lo tenían y lo tienen los jugadores que el propio Lamine Yamal ya empezó a entrenar con pesas en agosto en cuanto se enteró que Flick iba a ser el nuevo entrenador. Es por eso que ahora los entrenamientos de los jugadores duran 1 hora más que se dedica a este entrenamiento de fuerza. Además, el entrenamiento de fuerza no sirve solo para mejorar la forma física y esta resistencia, sino que además todo este trabajo también de core y esta robustez adquirida van a ayudar a los jugadores a mejorar su estabilidad y su control dentro del terreno de juego. Pero no todo se queda dentro del gimnasio, como podíais esperar. Y es que este nuevo cuerpo y todo su potencial después se traslada al entrenamiento en el campo. Aquí la nueva palabra clave es la intensidad. Y es que Flick no quiere un estilo de juego defensivo, sino que quiere un Barça ofensivo. Y además, como ya hemos dicho antes, que sea capaz de aguantarlo de principio a final del partido. Es por eso que, sobre todo, el trabajo que se realiza dentro del campo está enfocado en trabajar cortos espacios y cortos periodos de tiempo. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, que en lugar de ocupar el campo entero para hacer un entrenamiento, se trabaja en medios campos, incluso cuartos de campo, para hacer que todas las acciones sucedan en menos espacio, mucho más rápido, lo que obliga a los jugadores a que cada toma de decisiones sea mucho más rápida, mucho más ágil, generando sensaciones parecidas a los momentos de alta intensidad en un partido. Además, también cuando todo pasa en un espacio más reducido, dependes mucho más del apoyo de tus compañeros. No puedes hacer un pase largo y que la coja quien quiera. No, estamos todos aquí. Eso también fomenta que el día de partido todos los jugadores se ayuden mucho más entre ellos y que, por lo tanto, a la hora de realizar pases haya más de una opción viable. Y siguiendo en esta línea de la intensidad, otro tipo de ejercicios que realiza el técnico alemán consisten en dividir a los jugadores en pequeños grupos que, como hemos dicho, ocupan porciones pequeñas del campo para asegurar que de esta manera todos los jugadores están tocando la pelota, tienen más contactos, están más implicados todo el rato en el juego y vamos, que en esos entrenamientos quedarse quieto no vale. Antes de seguir, si te está gustando este vídeo, te agradecería muchísimo que te suscribieras al canal porque es gratis, a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Además, me hace muy feliz. Y si quisieras ayudarme un poco más, yo por ahora no cobro de YouTube, así que en el enlace de la descripción os he dejado un link a mi Patreon, donde tenéis la opción de invitarme a una taza de té, módico precio, una tacita de té virtual que os podéis tomar mientras veis este vídeo y disfrutáis del contenido. Seguimos. Con esto hemos cubierto lo que sería la sesión de entrenamiento en sí, pero también relacionado con el entrenamiento tenemos la activación o calentamiento de los días de partido. Y es que Flick
obliga a los jugadores a activar, a entrenar, a moverse algo antes de un partido. Otro punto con el que estoy súper de acuerdo y además se aplica a otros deportes, como las activaciones precarrera en running, en OCR, que por aquí os dejo un vídeo de lo que hacer antes de una carrera. Y aquí hay que romper una baza a favor de Xavi, el antiguo entrenador del Barça, y es que es una medida que él ya implantó, pero que los jugadores se quejaron hasta que se acabó retirando. Me da a mí que va a ser un poco más difícil hacer cambiar de opinión a Flick, dudo que lo hayan intentado, así que antes de los partidos, activación. Pero como os comentaba al principio, no todo se queda en el entrenamiento, así que todavía nos queda tocar 4 puntos más que van a ser la medición, la nutrición, el descanso y la mentalidad. Empezamos con la medición. Flick es súper obsesivo de los datos y no solo él, también uno de sus técnicos ayudantes, Julio Tous, que ya formó parte del equipo técnico del Barça hace unos años, y eso significa básicamente que todos los jugadores llevan un GPS durante sus entrenamientos, tanto de fuerza como de campo, que traquea y mide todas sus constantes, pulsaciones, potencia empleada, tiempo en movimiento, tiempo de descanso, de cara a poder analizar su rendimiento y optimizar en base a los datos obtenidos. Y además, también relacionado con la medición, cada día deben pesarse, y esto no es necesario, ni bueno, ni óptimo para la población general, pero en su caso estamos hablando de deportistas de élite, por lo que hay que controlar sus niveles de hidratación, sus niveles de masa muscular, porcentaje de grasa, porque todo ello afecta al rendimiento deportivo, y Flick es muy serio con ello. Relacionado con la báscula, pasamos a la parte de la alimentación, y es que desde la llegada de Flick los jugadores deben desayunar y comer en la ciutat esportiva, sin excepción. Y es que Silvia Tremoleda es la nutricionista oficial del equipo y les elabora los menús en base a sus necesidades energéticas, a lo que se haya visto en la báscula, a los partidos que vayan a tener esa semana. La cena, pues que la hagan en su casa, pero 2 comidas al día están súper controladas. Pasemos al descanso, y es que aquí Flick opina que un día sin entrenar es un día perdido, por lo que los días de descanso, que antes eran 2 a la semana, han pasado a ser 1 a la semana. Obviamente la intensidad de los entrenamientos no es la misma cada día y se tiene en cuenta si han tenido partidos, si van a tener otro partido. Obviamente el volumen tiene que estar controlado para evitar lesiones, pero se mantienen los 6 días de entrenamiento a la semana. Aún así, eso no quita que Flick no piense que el descanso es importante, por lo que otra de las medidas que ha aplicado es que si tienen un partido a las 9 de la noche, si al terminar el trayecto de vuelta supone más de 1 hora y media, no va a haber trasnochones, no vamos a llegar a casa a las 3 de la madrugada. Se hace noche en la ciudad donde se juega y ya se vuelve al día siguiente. Pero el horario y las horas de sueño van por delante. Y terminaremos este viaje por los mandamientos de Flick hablando de la mentalidad, que le he llamado mentalidad, pero igual es actitud, saber estar, comportamiento. El primero es la puntualidad. Como buen alemán, los jugadores tienen que llegar a la ciutat esportiva 1 hora y media antes del entrenamiento. En este rato van a desayunar, tienen que tener un poco de tiempo de digerirlo, cambiarse, prepararse y empezar a calentar. Relacionado con esta llegada a la ciutat esportiva, Flick es exigente respecto a la indumentaria. Y es que cuántas veces hemos visto a jugadores de todos los equipos llegando a los entrenamientos con outfits súper locos, súper extravagantes, y realmente la ropa de los jugadores ha sido un tema que ha dado mucho que hablar. Flick quiere alejarse de todo eso. Los jugadores son jugadores, por lo que tienen que llegar al entrenamiento con la equipación de entrenamiento. Y esto quizás suena un poquito más extremo, pero realmente si lo piensas, hace que tú ya entres con otra actitud, ¿no? De estar más centrado. He venido a esto. Soy pro, soy élite. En tercer lugar, los días de partido, los jugadores deben concentrarse todos juntos en el hotel. Y eso no aplica únicamente a los partidos que son fuera de casa, sino que aunque sean en Barcelona, aunque sean en Montjuïc, todos se reúnen directamente por la mañana para favorecer ese clima de concentración, meterse en el juego, acabar de comentar las tácticas y hacer un trabajo de equipo
previo al partido, que sin duda se está notando en el terreno de juego. En la línea de hacer que los jugadores sean responsables por sí solos, se han quitado los sistemas de penalización, pero también los de motivación. Es decir, no existen las multas si llegas tarde, no existen los rondos de collejas. Flick considera que los jugadores son suficientemente responsables. Y a mí esto es como, vale, no tienen multas, pero creo que me da más miedo, ¿no? Es la típica cuando hacías algo mal de pequeño y tu madre no te decía nada, no te gritaba y dices, es peor, ¿no? Sientes la decepción clavada aquí, ¿no? Yo no la liaría. Y finalmente, si hay algo que Flick tiene muy claro, es que es su entrenador y no su amigo. Es una persona súper abierta, que además siempre ha dicho que las puertas de su despacho están abiertas. Jugadores a los que ha entrenado en otros clubs valoran mucho también su cordialidad. Es famoso por conocerse los nombres de las mujeres, los hijos, los cumpleaños de las familias de todos los jugadores, es decir, intenta implicarse y hacerte saber que se preocupa por ti, pero no como amigo. Así que bueno, espero que todas estas curiosidades os hayan parecido interesantes. Los jugadores están contentos, la afición está contenta, los directivos están contentos. Llevamos solo 3 meses de temporada, pero creo que somos muchos los que vamos a estar pendientes de este Barça. Déjame en comentarios si te gustaría que analizara algún otro tipo de entrenamiento de otro equipo, de otro deporte. Y es que ya sabéis que me encanta analizar dietas, analizar entrenamientos para sacar lo bueno, lo malo, pero sobre todo lo transferible de cada uno. Así que como siempre, mil gracias por llegar hasta aquí. Un besazo enorme. ¡Chao!